en el verano cuando cae la nieve. Deja que pase un momento, volveremos a querernos. Jamás la lógica del mundo nos ha dividido, ni un futuro tan incierto nos ha preocupado. Una vez los dos dijimos hay que separarse. No sé si hicimos las maletas antes de emprender el viaje. Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor. Ay, tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo. Ay, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar. Tú me das amor. Jamás la lógica del mundo nos ha dividido, y un futuro tan incierto nos ha preocupado. Una vez los dos dijimos hay que separarse. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. Doctora Goldaracena Tayana, abogada, especialista en ART. ¿Tuviste un accidente en tu trabajo o dirigiéndote a tu trabajo? Te asesora en las prestaciones que te corresponden y en caso de incapacidad permanente te asegura la mejor indemnización. También te asesora en jubilaciones y pensiones, trabajador agrario, 57 años, derecho de familia, divorcios, alimentos, contratos y trámites en el registro de la propiedad automotor. Elegí a tu abogada de confianza. Consultas al 3774 46 3179. Estudio jurídico en Barrio Victoria, Manzana J, Casa 3. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. Compra y venta de hacienda, pago de contado. Abrimos nuestras puertas en Castillo 1269, donde podrás encontrar implementos rurales, mangas, cepo, portones, casillas con la calidad del eucalipto colorado. Y muy pronto, toda la línea de alimentos balanceados para bovinos. Trabajos por pedidos. Número de contacto 3458-659345. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. ¿Te separaste y no sabés qué hacer? Nosotros tampoco, pero te hacemos la mudanza. Fletes y Mudanzas Gustavito Panoso. 3774-447335. Viajes corta distancia y zonas rurales. Aceptamos Mercado Pago. El mejor servicio al mejor precio. Fletes y Mudanzas Gustavito Panoso. Te guardamos el secreto. El sábado 8 de febrero de 2025 llega por primera vez al litoral de la Argentina Sopra Contrariar, liderada por el excelentísimo Alexandre Pires. 8 de febrero 2025, Anfiteatro Cocomarola. Conseguí tus entradas a través de www.todoticket.ar. Punto de venta en efectivo, Vestigio, Pellegrini, esquina San Lorenzo. Produce Rivera Producciones. Invita todoticket.ar. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet, TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad.
Bloques proteicos y suplementos minerales Granazo, la forma más práctica y económica para suplementar la nutrición de tus rodeos y alcanzar el máximo nivel productivo. Bloques proteicos y suplementos minerales Granazo hace la diferencia. Elaborado por Unión Cerealera. Sucursal en Cursucuatiá, Ruta 119, kilómetro 34.5, teléfono 3446-640474 o 3446-594055. Sonido e iluminación profesional, El Desvío. Lleva a su evento una musicalización personalizada para que tanto ustedes como sus invitados pasen un momento inolvidable. Contamos con 20 años de experiencia y equipamiento de primer nivel que avalan nuestro trabajo. Somos un equipo de profesionales que se esfuerzan en ofrecer un servicio a su medida para cualquier tipo de eventos, cumpleaños, casamientos, recepciones, conferencia, festivales, monitoreo para grupos. Contamos con iluminación LED, máquina de humo, bolas espejadas, DJ, animación, para que tu fiesta sea la mejor. Aceptamos todos los medios de pago, presupuestos acordes a tu necesidad. Contactate con nosotros a través del 3774 50 35 39. Tu consulta no nos molesta. El Desvío, sonido e iluminación profesional. Y tu fiesta está más que garantizada. En la terapia, el padecimiento del paciente sabe a insensatez y a confusión, pero a través de su relato buscan no mentirse más a sí mismo. Por eso, la labor terapéutica es un común acuerdo que se construye en la confianza entre el psicólogo y el paciente. Especialidad en adolescentes y adultos, trastornos alimenticios, trastornos de aprendizaje, trastornos afectivos, de 8:30 a 12 horas y de 16 a 20 horas. Teléfono 03774 15 43 77 47. Psicóloga Valeria Romina Barrientos. Agroservicios Santa Catalina, de Ramón Santiago Buenaga, movimiento de suelo, servicios forestales, roturación de suelos y siembra de pasturas. Consultas al 03774 15 40 90 47. Agroservicios Santa Catalina, trabajando para usted con el compromiso y seriedad de brindar siempre lo mejor. Si es en cuotas, es simple y en Peque Cuotas. Todo lo que buscas en electrodomésticos para tu hogar. En Previsora del Paraná lo encontrás. Cuando alguien construye fuera de su propiedad, un vecino se molesta. Para evitar conflictos de límites, Agrimensor Emanuel Ulises Schweitzer, matrícula provincial 4272, equipo de medición de última generación para realizar deslinde de inmuebles, nivelaciones, mensuras de división y en propiedad horizontal, mensuras para posesión veinteñal, planificación de loteos y amojonamientos, mensuras tanto en inmuebles urbanos como rurales. Agrimensor Emanuel Ulises Schweitzer, 3774 1540 91 95, Rivadavia 1070, Curuzú Cuatiá, Corrientes. Consulte y no se quede con la duda, porque la medida sí importa. IDAVO, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos. Nuestra trayectoria al servicio del productor. Contamos con un sistema único de trazabilidad en planta que nos permite un mejor seguimiento de nuestra materia prima para garantizar al cliente calidad, sanidad y tranquilidad a la hora de elegir nuestros productos. No ponga en riesgo su producción. www.idavo.com. IDAVO SRL. Suplementos minerales para su producción. Este 31 de diciembre, a partir de las 22 horas, estaremos compartiendo el especial de Año Nuevo. Vamos a estar despidiendo el 2024 y recibiendo el 2025 junto a todos ustedes, con la conducción de José Estilo. Ay, 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 nena. A través de AM 970 y FM 107.1, Radio Guaraní. Oye, mujer. No te olvides, este 31 de diciembre, a partir de las 22 horas, el especial de Año Nuevo con José Estilo. Oye, mujer.
Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 20, 10 minutos. Temperatura 35 grados. Humedad 70%. Te conectó el mundo y conectás con el verano 2025. Escuchar buena música, informarte y mucho más. Este verano 2025, vivamos juntos la magia del verano. Es zapucay bien sentido que nace dentro del pecho. Es como el amén de un rezo cuando ya toca a su fin. Es el canto del crespín en los campos de Corrientes, Cambá Castillo y su gente con aquel toro ñaró. Es nuestro gran Tarragó con su curuzú orilla. Es el mencho en la gramilla bien prendido por el lazo. Es Blasito, es Isaco, es Ernesto y su acordeón. Es Coco y su bandoneón, Antonio Nis y su guitarra. Es mi paisano en una farra bailando por además, suavecito y al compás de algún chamamé dulzón. Y soy yo, en este rincón, en un lugar de Corrientes, poniendo el alma en su gente y en la Virgen de Itatí, con la esperanza y la fe, defendiendo el chamamé en Atardecer Guaraní. Estás escuchando Atardecer Guaraní. Hola, muy buenas tardes. Una vez más aquí en este día, martes 31 de diciembre de 2024. Damos la bienvenida a nuestro operador hoy, José Estilo. Y como siempre, para hacerte compañía hasta la hora 22, aquí Tati Perichón en nuestro Atardecer Guaraní con todo lo mejor de nuestro chamamé, nuestras historias chamameceras a través de nuestra AM970. Allí estamos también a través de www.lt25.com.ar. A través de YouTube, nos buscas ahí en YouTube en vivo. Por supuesto, estamos Radio Guaraní. Allí está Atardecer Guaraní en vivo. Así que bienvenidos a todos aquí en nuestro programa en esta tarde, noche ya del último día del año. Sí, señores, estamos aquí. Gracias a Dios pudimos recuperar la salud, la voz y todo. Y gracias a Dios estamos aquí hoy en este último día del 2024 y esperando con toda la esperanza, con toda la fe, con toda la buena onda el 2025. Para todos ustedes también, claro que sí. Gracias por acompañarme durante este año espectacular que tuvimos. Muchísimas gracias a todos ustedes. Estamos aquí nosotros haciéndoles compañía como siempre en nuestro Atardecer Guaraní. Estamos aquí haciéndoles compañía como siempre, ¿no? Todos los martes y jueves y en este verano de 20 a 22 horas. Gracias a ustedes por estar y nosotros hoy vamos a contarles un poco la historia de este gran chamamecero que cumplía años el pasado 28 de diciembre, el querido Coqui Marola. Nosotros aquí también vamos a estar contándoles, no sin antes decirles nuestras líneas de comunicación, 3774-451787 para mensajitos de texto y WhatsApp. Y la línea fija de la emisora es el 3774-42-3536. Como siempre, aquí estamos haciéndoles compañía. Gracias a todos ustedes y un balance un poco del año 2024, ¿no? Que fue entreverado, como dice el correntino, Estuvo lindo, muy bueno, buenas energías. Gracias por la salud durante este año. Y bueno, y también por estar aquí con ustedes durante todo el año y ustedes allí del otro lado. Y bueno, pero el mes de diciembre se llevó una gran amiga, Juanita Ramos, la gran formoseña,
y eso no lo podemos olvidar tampoco. El 2024 se llevó la vida de mi gran amiga Juanita Ramos, de Federal Entre Ríos, que tenía su programa Yayotopá todos los de lunes a viernes, ¿no? Todos los días por FM 100 Federal. Nosotros aquí siempre recordándola a esta gran luchadora chamamecera que hacía 20 y pico de años que estaba con su programa al aire, pero que lamentablemente Dios dijo, la llevamos, y seguramente desde allí nos alumbrará con su estrellita también, ayudándonos a continuar en esta hermosa senda que es difundir y defender nuestro querido chamamé tradicional. Para toda la gente, para todos ustedes lo mejor, para todos los amigos que ya vamos a dar a escuchar a todos ustedes también audios de amigos que nos desean lo mejor para este 2025. Y un abrazo enorme para todos. Gracias por estar durante todo este año 2024. Gracias a las autoridades de la radio. Gracias a los compañeros de la radio también por estar allí siempre al pie del cañón. Y también para todos los auspiciantes, todos los auspiciantes que nos están bancando todo este año 2024, ayudándonos a difundir nuestro querido chamamé. Gracias a todos, gracias a la vida, gracias a Dios, gracias a la familia, a mi compañero allí, el gringo Calgaro, también siempre apuntalando, dando ideas para el programa Atardecer Guaraní. Para todos los amigos cercanos, músicos, chamameceros, a todos ustedes, muchísimas gracias y que el 2025 sea espectacular. A mis hijas, a mis nietos, el amor de siempre, el cariño de siempre, a todas las primas que están siempre también escuchando Atardecer Guaraní. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos y a los queridos amigos oyentes, a los queridos, no los nombro porque son muchísimos, que son los que están siempre con su mensajito, pero no los nombro. Yo sé que ustedes saben que mi corazón va hacia ustedes y el comentario también, así que agradecida totalmente desde aquí, que Dios los bendiga siempre a ustedes, a sus familias, con mucha salud el próximo 2025. Nosotros le contamos aquí, Coqui Marola Mario del Tránsito, Coco Marola, hijo, conocido artísticamente como Coqui Marola, nació el 28 de diciembre de 1946 en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, donde se encontraban sus padres por razones laborales, y su niñez transcurrió en la casa de la familia en la ciudad de Corrientes. Así es, eso nos había contado Coqui, que don Tránsito Coco Marola andaba de gira por allí con su señora también, porque siempre lo acompañaba en todos lados. Y bueno, Coqui nació en Rosario. Gracias a esa gira, él es santafesino, pero criado, claro que sí, en el ambiente de su padre, el taita del chamamé. Se inició en la música ejecutando acordeón de 2 hileras. Su primer instrumento fue un regalo de Roque Librado González, un acordeón de 2 hileras reformado con el que González grabara sus primeras obras con Coco Marola. En 1963 inició su carrera musical al frente de su propio conjunto, que integraban el bandoneonista Abelino Flores, que participó en la primer grabación del conjunto, reemplazado luego por Toté Esquivel y finalmente por Bruno Mendoza, que permaneció casi una década en el conjunto, además de las voces y guitarras de Carlos Ramírez, Pablo Oviedo, Cacho Espíndola y Carlos Melián. En esta etapa se presenta con su conjunto en un certamen intercolegial de canciones en el Teatro Oficial Juan de Vera de Corrientes, donde resulta ganador. A principios de los 70 es contratado por el sello Music Hall, del que fue artista exclusivo por más de 15 años, recorriendo las principales pistas, audiciones radiales y televisivas del litoral y Buenos Aires. Integraron su conjunto otros artistas como Juan Carlos Vega, Pablo Maidana, Lirio Reyes, Roberto Domínguez, Pablo Maidana, Antonio Arias, Tití Fernández y Mario Menéndez, por citar algunos. Desde mediados de la década del 80 hasta bien entrado el nuevo milenio, su conjunto se integró con las voces y guitarras de Los Santos Rodríguez y Roberto Rivero, más el bandoneón de Jorge de la Cruz Balmaceda, que ingresó en el año 1974, conformando una de las alineaciones más duraderas de la historia del chamamé, que plasmó en una extensa discografía para importantes sellos del estilo del conjunto.
Coquimarola ha sido permanente animador de pistas de la región y del Gran Buenos Aires y ha realizado giras por toda la Argentina y países limítrofes. En el año 2011, Coquimarola fue distinguido en el Centro Cultural de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil, por su labor artística, siendo invitado el 19 de septiembre de ese año, Día del Chamamé, a esta misma localidad brasileña para apadrinar la inauguración de la Casa del Chamamé. Destacado compositor, Coquimarola es autor de más de 100 obras, entre las que podemos recordar Establecimiento La Esmeralda, Te Quiero Chamamé, Coquimaroleando, Pasión Oculta, Digno Sucesor de una Estirpe, Muchachita de mi Ensueño, Querido Litoral y A un Amigo Correntino, por citar algunas. Coquimarola se encuentra radicado en Corrientes, desde donde continúa con su exitosa carrera artística al frente de su conjunto. Lo escuchamos aquí en este mini recital en nuestro Atardecer Guaraní. Comenzamos así, musicalmente, con Coquimarola y su conjunto. parejas porque ya el baile va a comenzar. Que salgan todos a divertirse porque a las penas hay que olvidar. A la luz de los candiles debajo de la enramada se llega la paisana a bailar el chamamé al compás del acordeón y el rajear de las guitarras. Pronto se arman de esa que acaba el amanecer. Aquel que triste busca un cariño, aquel amante busca un querer.
bailarlo todo lo puede el chamamé. A la luz de los candiles, debajo de la enramada, se llega la paisana a bailar el chamamé. Al compás del acordeón y el rajear de las guitarras, pronto se arman de esa fama que acaba el amanecer. Quiero brindar por un amigo que es machazo de verdad. Él es Kiko Montesanto, gran cultor de la amistad. Las horas de inmensa alegría que tú con falsía lograste matar, y mi pobre alma por ese cariño, cual un tierno niño llora sin cesar. En vano repito tu nombre con ansias, si ya otros brazos acunan tu ser, pero en mi memoria llevaré por siempre el sueño divino que fue nuestro ayer. Por doquiera que me vaya no te olvido, en mi mente tu recuerdo se postró, el dulzor de tus caricias y tus besos embriagaba la dulzura de tu adiós. El sueño divino que fue nuestro ayer. Por doquiera que me vaya no te olvido, en mi mente tu recuerdo se postró, el dulzor de tus caricias y tus besos embriagaba la dulzura de tu adiós. Estás escuchando Atardecer Guaraní.
sin tu amor, un hombre, mujer, seguiré evocando. Noche siempre sueño y en mi soledad sin ti me despierto y estoy llorando. Te suplico vuelvas a mí, vamos a comprender dulce bien. Yo siempre sufriré por ti, divina mujer. Tal vez nunca más te veré, sin quererte no sé qué hacer. Si llorando me desperté, un amanecer. Dulce bien, yo siempre sufriré por ti, divina mujer. Tal vez nunca más te veré, sin tenerte no sé qué hacer. Si llorando me desperté, un amanecer. Telefonía celular en Caguazú 717 saluda a todos sus clientes y amigos en estas fiestas de Navidad y Año Nuevo y augura a todos un futuro mejor. Telefonía celular, teléfono 3774 40 3800. MCUR, la empresa de salud más importante de todo el sur correntino, desea a todos, personal, socios, pacientes, amigos y ciudad toda, unas muy felices fiestas, que el 2025 nos encuentre unidos en pos de un mundo mejor. MCUR te espera en Juan Pujol 854, teléfono 3774 42 5005 y 3774 43 3395. Que la llegada del Niño Dios en esta Navidad traiga a sus hogares paz y amor y que el año venidero sea mejor para todos. Son los deseos de Taller de Motos y Rectificaciones El Gringo, teléfono 3774 44 66 60, con más de 30 años de experiencia. Farmacia Farmalab en Doctor Pozzi y Podestá de nuestra ciudad levanta su copa en esta Navidad junto a sus clientes y amigos y el deseo que el próximo año esté cargado de éxitos. Farmacia Farmalab, ocupándonos de tu salud los 365 días del año. Teléfono 3774 42 4202 y 3774 50 37 78. Farmacia Farmalab, profesionales a tu servicio. Supermercado El Turco 2 felicita a todos sus clientes, amigos y personas en general en estas tradicionales fiestas, que esta Nochebuena y Navidad esté plagada de buenos sentimientos con la llegada del Niño Dios y que el próximo año nos encuentre siempre juntos bregando por la economía cursucuateña. Supermercado El Turco 2 te espera en calle Martín Fierro 880, teléfono 3774 63 64 45. Desde la ciudad de Mercedes, provincia de Corrientes, Talabartería y Curtiembre Iberá les desea a todos una feliz Nochebuena y Navidad, agradeciendo a todos el apoyo recibido y que el año 2025 esté lleno de éxitos para todos. Salud, amor, paz y trabajo son los deseos de Talabartería y Curtiembre Iberá en Avenida Independencia 475, teléfono 3773 45 83 57 en Mercedes, Corrientes. Estás escuchando Atardecer Guaraní. Continuamos con nuestro programa, gracias a todos los auspiciantes ahí ayudándonos a difundir nuestro querido chamamé. Gracias a toda la gente que está conectada ahí a través de la línea telefónica. Me llamaba recién mi amigo Negro Monje desde allí, desde Santa Fe. Quiere un tema por Bruno Mendoza, dice. Gracias, Negro Monje, mi querido amigo, también sentido por el fallecimiento de este gran cantor, ¿no? Como lo
lo fue y lo seguirá haciendo a través de sus grabaciones Miguel Ángel Morelli. Y para todos los hermanos santafesinos, nuestras condolencias, ¿no? Para toda la familia de Miguel Ángel Morelli. Nosotros también saludamos a la querida amiga Marta Perino y Franco, allí en Buenos Aires. Desde Buenos Aires te escuchamos y vemos, querida Itatí, hermoso programa con tu dulce voz y los chamamés que endulzan nuestros oídos. Feliz año para ti, todos nuestros hermanos correntinos. Abrazo de corazón, nos dice Marta Perino desde Buenos Aires. Les contamos, antes de la pausa estuvimos escuchando a Coqui Marola, media hora de suerte. Escuchábamos en primer término. Este tema pertenece a Constante Aguer y Don Tránsito, Cocomarola. Luego Ipuporá también, los dos autores Aguer y Cocomarola. Luego Mbaracapú de Balmaceda y Nis. También recuerdos de aquel amor de Jorge Balmaceda y Antonio Nis. Y por último, Llorando Vivo de Ireneo Ramírez y Martiniano Barrios. Escuchábamos estos temas por el conjunto de Coqui Marola aquí, nosotros rindiéndole homenaje ya que el pasado 28 de diciembre cumplía años este gran acordeonista. Saludamos a nuestro amigo Toto Alegre que está en su ciudad natal, festejando allí también junto a su familia, sus hermanos, todos allí en barrio Itatí de Mercedes Corrientes. Nos estás escuchando nuestro amigo Toto Alegre. Nuestra amiga dice abrazo a todos los hermanos correntinos, abrazo de corazón, dice Marta Perino. Sabemos que le encanta el chamamé, a pesar de ser nacida allí en Orberto de la Riestra, Buenos Aires. ¿Viste cómo me acuerdo dónde naciste? Vos sabés, Martita, que cuando me fui a La Plata, me encontré con un remisero que nos acercó a la casa de nuestra amiga, allí nos acercaba y me decía el remisero que era también oriundo de Norberto de la Riestra, y vos sabés que yo le dije que tenía una amiga que era de allí, que se llamaba Marta. Mirá vos, las coincidencias allí en La Plata, encontrarme con este señor, ¿no? Qué lindo. Eulalio Rebollo dice, si los atardeceres tienen un horizonte así, ¡viva la radio! Nos dice Eulalio Rebollo. Muchísimas gracias por el halago, mi amigo. Muchísimas gracias. Así son los atardeceres correntinos. Así son, Eulalio Rebollo. Gracias. Gracias por estar. Gracias por el mensaje y por el halago, Y gracias a toda la gente que está allí en contacto con nosotros. Don Casimiro Valenzuela también está allí haciéndonos llegar su saludo también por el fin de año. Fiel oyente de nuestro programa. Eduardo Núñez, muchas felicidades, mejor año, dice, para vos y tu familia, también para todos los del equipo en la radio. Felicidades, dice Eduardo Núñez. Gracias, profesor. Muchísimas gracias por estar allí también. Gracias a todos ustedes. Miguel Piris, mi amigo también, locutorazo de allí de San Miguel, que nos hacía llegar un audio. A toda su audiencia de Atardecer Guaraní y a usted les mando un fuerte abrazo en este fin de 2024, donde uno levanta la copa brindando por lo hecho, por lo realizado, y se analiza lo que sirve para la experiencia, que lo positivo, lo negativo, y de lo positivo se disfruta. Y que el año que se aproxima sea también lleno de ilusiones, de esperanza y de prosperidad. Un fuerte abrazo de quien tiene el gusto de hablar con ustedes, Miguel Piris, conductor de Siesta Correntina. Más de 28 años de difundir el auténtico chamamé desde San Miguel Corrientes. Un abrazo, Itatí, un abrazo a toda la audiencia de Atardecer Guaraní. Lo mejor, bendiciones, salud y felicidad. Muchas gracias, mi amigo Miguel Piri desde San Miguel Corrientes y su programa Siesta Correntina, que va los domingos de 12 a 14 horas.
Saludamos a nuestro amigo Vicente Silvero, que hoy está cumpliendo años, ¿eh? Qué bárbaro, cómo es de chusma el Facebook, ¿vio, Vicente? Nos contó el Facebook que usted está cumpliendo años hoy, así que mil felicidades. Y Eugenito, también está de cumpleaños, Que los cumplas feliz, que los cumplas, que los cumplas, que los cumplas feliz. Qué lindo, Eugenio Rodríguez también allí cumpliendo años y festejando en Paraguay, allí con su abuela, su abuelo, sus tíos, su papi, su mami Tere. Así que qué lindo hoy festejando allí también su cumpleaños. Y bueno, este fin de año y el comienzo del 2025 que sea espectacular para todos. Gracias, amigos, por estar siempre aquí también mandándonos siempre su mensajito. Nuestro amigo Néstor Altamirano también, que nos manda un cartel con una foto entrando el sol, última puesta de sol del año 2024 en Curuzú, Cuatiá. Felicidades, mi amigo Néstor Altamirano, gracias por estar siempre. También para la señora, que no recuerdo su nombre, pero bueno, aquí estamos. Gracias por estar, Néstor Altamirano, también. Para toda la gente que está siempre allí, Rosa, Juana Riola, que también nos saluda, Rosa y Juan, por este nuevo año. Muchísimas gracias para ustedes también. Muchas felicidades para el doctor Oscar Arbelo también, que nos estaba saludando a través del teléfono. Gracias, mi médico y vecino, allí nomás pegadito a nuestra casa. Para Oscar, para Patricia, para toda la familia, felicidades. Para Tona y Omar también, gracias, amigos, por sus saludos. Muchísimas gracias. Para Carlos y Tatía Acevedo en Buenos Aires, también, que nos suele escuchar, gracias por su saludo. Muchísimas gracias. Hola, señora Itatí, un nuevo año que llena de alegría y paz, nos dice nuestro amigo aquí. ¿Me puede pasar un tema? Siento haberte perdido, por los hermanos Barrio. Un saludo, Mariano. Gracias Mariano, por estar también allí siempre durante todo el año con sus mensajitos. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias de corazón. Nosotros seguimos aquí con nuestro atardecer guaraní y ustedes saben que también en el día de ayer, si no me equivoco, era la fecha en que nacía Tito Miqueri. Aquí estamos buscando ya la información de Fundación Memoria del Chamamé. Bueno, por cierto, les cuento también que Fundación Memoria del Chamamé ha renovado sus autoridades, y ahora el presidente, ¿saben quién es? Gabriel Cocomarola es el presidente de Fundación Memoria del Chamamé, y también lo acompaña Samuel Rodríguez. Nuestras felicitaciones desde aquí a Gabriel Cocomarola. La verdad que un digno representante de nuestro chamamé y de su abuelo, ¿no? Porque toca de las maravillas ese acordeón, ese bandoneón, el estilo que hace cuando le rinde homenaje a su abuelo, el estilo de tránsito Cocomarola. Gabriel Cocomarola, nuevo presidente de Fundación Memoria del Chamamé, justamente nos informaba a través del Facebook nuestro amigo Pedro Subieta. Tito Miqueri, bandoneonista y compositor esperitón. Tito Miqueri nació el 30 de diciembre de 1928 en la ciudad de Esperanza, provincia de Santa Fe. Desde muy joven se radicó en Burucuyá, donde comenzó a actuar junto a Mario y Salvador Miqueri por diferentes escenarios de la región. Se inició profesionalmente con el conjunto Los Gauchos de Emburucuyá. En el año 1946 forma junto al acordeonista Fortunato Fernández y su primo Salvador Miqueri el trío Pasionaria. En el año 1957, al desvincularse del dúo Vera Lucero, Eustaquio Vera, Salvador Miqueri, del trío Cocomarola, Tito Miqueri recibe la invitación para acompañar nuevamente con Fortu Fernández en el acordeón al dúo Vera Lucero. Con esta formación, Tito Miqueri participa de grabaciones para el sello TK, donde graban las obras Destino Ingrato, Mi Revancha, El Susurro y Triste Evocación.
A principios de los 60 forma su propio conjunto junto a las voces y guitarras de Inocencio Ortigosa, Alfredo Escalante y Beato Gómez. Posteriormente se suma al conjunto el acordeonista curuzucuateño Juan Manuel Veloso y con esta formación graban 3 recordadas placas para el sello Asunción con temas como El Rodeo, Tu Pañuelo, Por qué te amé, El Puestero, Llanto de la Tierra Sola, Estero Pairirí, entre otros. En la década de 1940, junto a Eustaquio Miño, fue uno de los promotores de la fiesta de Santa Cecilia, que derivó luego en el Festival del Chamamé Tradicional de Mburucuyá, que lo contó como uno de sus más activos promotores. Tito Miqueri aportó para el cancionero litoraleño obras como Paisano de mi tierra, Aquel verso de ayer, Estero Pairirí, Cuando concluye el día, El mitad punto, Sin perdón, Mburucuyá, capital del chamamé, y su chamamé más difundido, ¿Por qué te amé? Tito Miqueri falleció el 9 de julio del año 2007 en la ciudad de Corrientes. Nosotros aquí recordándolo a Tito Miqueri, bandoneonista y compositor que nacía el 30 de diciembre de 1928 en la ciudad de Esperanza, provincia de Santa Fe. Y lo escuchamos, claro que sí, aquí en Atardecer Guaraní. Rosita, que este mensaje hecho canto en notas de mi acordeón llegue a ti cual testimonio de toda mi adoración.
así, recordemos a esta santa tierra que nos dio la luz, que nos da esperanza su suelo fecundo, y así les cantemos nuestra gratitud. El manto azul de tu firmamento, cobijas airosa mi Murucuyá, por eso corrientes tus hijos te cantan, desde esta sede del gran festival. Quisiera que todos así recordemos a esta santa tierra que nos dio la luz, que nos da esperanza su suelo fecundo, y así les cantemos nuestra gratitud. La más preciada ilusión, y veo con desazón que eres belleza y crueldad. No me supiste querer, pagándome con desdén, pues siempre fue el mal por bien, tu eterno corresponder. Pero tendrás que pagar en aras de otro mentir, al fin sabrás de sufrir como yo sé de penar, aunque quieras ocultar, tu ambición es eludir, suspira con los fracasos que el tiempo a su paso te ha de deparar. Hoy busco tranquilidad a mi pobre corazón, pues el amor su emoción de nuevo sabe encontrar, y otro amor ha de llegar, y en otra reja será que su pasión brindará un dulce y tierno cantar. Tú en cambio habrás de pagar en aras de otro mentir, al fin sabrás de sufrir como yo sé de penar, aunque quieras ocultar, tu ambición es eludir, suspira con los fracasos que el tiempo a su paso te ha de reparar. Estás escuchando Atardecer Guaraní. Llora la ausencia del criollo que se ha ido, el surco perdió vigencia, el campo se ha dormido, el verdor que otrora había se ha trocado en soledad, y los ranchos olvidados son la triste realidad, y los ranchos olvidados son la triste realidad. ¿Cómo puede consolarse una tierra abandonada? Cuánta angustia ver marcharse a sus hijos en bandada. ¿Cómo pueden olvidarse del terruño primoroso? Sus costumbres relegarse por fulgores engañosos.
y la angustia en alegría. Vuelvan hermanos deprisa a iluminar nuevos días, que juntos todos forjemos la grandeza campesina y para ello retornemos a la tierra correntina, y para ello retornemos a la tierra correntina. ¿Cómo puede consolarse una tierra abandonada? Cuánta angustia ver marcharse a sus hijos en bandada. ¿Cómo pueden olvidarse del terruño primoroso, sus costumbres relegarse por folgores engañosos? Estás escuchando Atardecer Guaraní. Escuchábamos así al conjunto de Tito Miqueri, en primer término Canto a Rosita de Veloso y Miqueri, luego en Burucuyá, capital del chamamé, de Escalante, Álvarez y Miqueri, y luego Mi Revancha, que cantaba Ortigosa Escalante, de Fernández y Salvador Miqueri, y por último, qué letra, por Dios, Llanto de la Tierra Sola. Y adivinen a quién pertenece. ¿A quién más? A Salvador Miqueri. Claro que sí, al burucuyano de ley, que nos ha dejado tanta herencia, tantas letras hermosas. El querido Salvador Miqueri siempre en nuestro corazón. Y saludamos, hablando de corazón, a Cari, allí en Córdoba. Estamos en la pantalla grande, nos está escuchando y nos está mirando. Ahí, mi amor, te amo. Te amo, besito enorme para vos, para los nenes, para... No, Juancito lo tenemos aquí, a Juancito lo tenemos aquí en Curuzú, para hacerle un abrazo enorme, que reciban el año con todo, pero con toda la energía positiva y que sea, pero muchísimo mejor que el que estamos pasando, que gracias a Dios por lo menos dentro de la lucha, y siempre digo, ¿no? Qué bueno que es seguir luchando, poder seguir luchando, que hay veces que decís, uy, me cansa tener que trabajar tanto, tener que estar en el sol, tener que estar luchando, transpirando con este calor, pero gracias a Dios que nos da vida para seguir luchando. Así que vamos todavía con el 2025, vamos a seguir luchando más y más cada día, siempre con salud, que tengamos salud, todos, ustedes allí del otro lado y nosotros aquí le pedimos a Dios esa hermosa bendición que es la salud. Así que te amo, Cari, mi hermosa niña que está allí mirándonos, sintonizándonos desde Córdoba, capital. Estamos en la pantalla grande. Gracias a todos ustedes por estar. Y saludamos también muy especialmente a Gustavo Oviedo. Tenemos, ¿no?, el tema por Gustavo Oviedo allí, que nos dedica nuestro amigo Alcides Matiasevich, allí que nos nombra en el comienzo, nos nombra a sus amigos de aquí de Curuzú, a toda la gente de Curuzú también, de Gustavo Oviedo, ahí este hermoso tema musical que pertenece al querido Alcides Matiasevich. Qué culpa tenés, chamamé. Vamos a escucharlo aquí. Un abrazo enorme, Gustavo Oviedo, Alcides Matiasevich y quienes lo acompañan allí. Muchísimas gracias por este gran, pero gran homenaje para nosotros. Adelante. Bueno, desde acá, desde Vera, provincia de Santa Fe, capital de la Comunidad Boscosa, vamos a saludar a Tony Calgaro, amigo correntino, y ahí está Tim Pelichón, una dama defensora de nuestro chamamé, comprometida hasta la médula con nuestra buena música del litoral. Le vamos a dejar esto que saben y que nosotros sabemos que van a interpretar. ¿Qué culpa tenés, chamamé? Para que
Telefonía Celular en Caguazú 717 saluda a todos sus clientes y amigos en estas fiestas de Navidad y Año Nuevo y augura a todos un futuro mejor. Telefonía Celular, teléfono 3774 40 3800. MCUR, la empresa de salud más importante de todo el sur correntino, desea a todos, personal, socios, pacientes, amigos y ciudad toda, unas muy felices fiestas, que el 2025 nos encuentre unidos en pos de un mundo mejor. MCUR te espera en Juan Pujol 854, teléfono 3774 42 5005 y 3774 43 3395. Que la llegada del Niño Dios en esta Navidad traiga a sus hogares paz y amor y que el año venidero sea mejor para todos. Son los deseos de Taller de Motos y Rectificaciones El Gringo, teléfono 3774 44 66 60, con más de 30 años de experiencia. Farmacia Farmalab en Doctor Pozzi y Podestá de nuestra ciudad levanta su copa en esta Navidad junto a sus clientes y amigos y el deseo que el próximo año esté cargado de éxitos. Farmacia Farmalab, ocupándonos de tu salud los 365 días del año. Teléfono 3774 42 4202 y 3774 50 37 78. Farmacia Farmalab, profesionales a tu servicio. Supermercado El Turco 2 felicita a todos sus clientes, amigos y personas en general en estas tradicionales fiestas, que esta Nochebuena y Navidad esté plagada de buenos sentimientos con la llegada del Niño Dios y que el próximo año nos encuentre siempre juntos bregando por la economía cursucuateña. Supermercado El Turco 2 te espera en calle Martín Fierro 880, teléfono 3774 63 64 45. Desde la ciudad de Mercedes, provincia de Corrientes, Talabartería y Curtiembre Iberá les desea a todos una feliz Nochebuena y Navidad, agradeciendo a todos el apoyo recibido y que el año 2025 esté lleno de éxitos para todos. Salud, amor, paz y trabajo son los deseos de Talabartería y Curtiembre Iberá en Avenida Independencia 475, teléfono 3773 45 83 57 en Mercedes, Corrientes. Estás escuchando Atardecer Guaraní. Continuamos así con nuestro programa y cada vez nos vamos acercando más a la medianoche, ya que le queda poco tiempo a este 2024, Me imagino que ya se están preparando en sus casas ahí, ya están preparando la cena, todos buscando las bebidas, buscando la leña para el asado, No, me imagino que ya está todo listo, el fuego prendido y todo. Gracias a toda la gente que se comunica. Dice: hola Tati, te estamos escuchando desde La Floresta. Les deseamos un feliz 2025 para todos nuestros amigos, en especial para ustedes dos, nos dice María Rosa y Francisco. Muchísimas gracias. Gracias, mis amigos, también para ustedes. Felicidades, un año cargado de éxitos, de salud sobre todo, ¿no? Que siempre decimos lo mismo. Mario Gauna desde Neuquén dice: un abrazo desde Neuquén, querida amiga, feliz año nuevo para vos y familia, salud. Gracias, Mario, también para vos y toda la familia allí, la gente que te acompaña allí en Neuquén, para toda la gente. Néstor Olivera, nuestro amigo allí en Neuquén, seguramente que nos está sintonizando. Neno también y Alicia en el sur de nuestro país. Marta Perino en Buenos Aires, Juan Carlos Abrego en Buenos Aires. Para toda la gente, saludamos al Gato Cambay en Paso de los Libres, que mandamos ahí a través de la página el programa, así que allí en el grupo, para todo el espacio cultural Chamamé Peguará, para todos los integrantes, y vamos a seguir unidos aquí en este 2025, siempre bregando porque nuestro chamamé esté en lo más alto siempre, nuestro chamamé auténtico y tradicional, claro que sí. Medio que estamos todos en la misma, siempre defendiendo y difundiendo nuestro chamamé tradicional, así es.
Y bueno, Toto Alegre también que nos manda un audio, ya lo vamos a escuchar. Tenemos un chamamé por Bruno Mendoza, señor operador, en un ratito. Bueno, para nuestro amigo Negro Monje que nos pedía también, y nuestro amigo Mariano que nos pedía el tema por los hermanos Barrios. Bueno, lo tenemos allí para Mariano, gracias por estar, Mariano, adelante. Soñé besar tus labios, tú ya no estás conmigo, tanto me arrepiento. Te fuiste, vida mía, sin darte yo motivo, eso es lo que más siento. Ayer cuando me hablaba con inmensa ternura, mis penas calmadas, hoy que lejos te encuentras, ya no hallo consuelo, mujer, eres un hada. Ven que yo te espero sin rencor, tanto me seduce tu mirar. Mis penas tú sola aliviarás. Va como plegaria esta canción. Mis penas tú sola aliviarás. Ayer cuando me hablabas con inmensa ternura, mis penas calmabas. Hoy que lejos te encuentras, ya no hallo consuelo, mujer, eres un hada. Ven que yo te espero sin rencor, tanto me seduce tu mirar. Va como plegaria esta canción. Mis penas tú sola aliviarás. Va como plegaria esta canción. Mis penas tú sola aliviarás. Estás escuchando Atardecer Guaraní.
Estás escuchando Atardecer Guaraní. Así escuchábamos estos temas que nos pedían los oyentes. Gracias a todos por estar allí. Y nosotros tenemos que recordar hoy también a Antolín Gómez. Antolín Gómez, que nacía en la capital misionera Posadas el 30 de diciembre de 1938. Iniciado en el canto y la guitarra en forma intuitiva, realizó sus primeras presentaciones en peñas de su ciudad natal hasta el año 1963, en que conoce al cantante y guitarrista paraguayo Antonio Florentín, conformando el dúo Gómez-Florentín. En el año 1972 son convocados por el maestro Isaco Abitbol para incorporarse a su conjunto, iniciando así una colaboración de 15 años con el alvearense, grabando 9 discos larga duración para los sellos Music Hall y CBS. Su debut junto a Isaco se produjo en el disco Don Isaco, editado en el año 1972, y su última participación data del año 1986 en el long play La Yapa. Junto a Abitbol tuvieron la oportunidad de presentarse en los principales escenarios del país, giras por Brasil y Paraguay, presentaciones radiales y televisivas, además de tener el honor de participar en el primer Festival del Chamamé de Corrientes, realizado en el Club Juventus en el año 1985. Paralelamente, en el año 1977 tuvieron la oportunidad de grabar junto a Ricardo Escófano y el conjunto Estampas Regionales Argentinas. Desvinculados del conjunto de Isaco, forman su propia agrupación Gómez Florentín y su conjunto, acompañados del acordeón de Juan Carlos Fernández, reemplazado luego por el bandoneón de Darío Ferri. En el año 1992 grabaron el disco Adiós Isaco en homenaje a su antiguo maestro y compañero de ruta. En la fase autoral, Antolín Gómez y Antonio Florentín dejaron para nuestro cancionero obras como Establecimiento El Plata, Alejarte de mi vida, Añoro tus caricias, Mi deseo en flor, No debo decir tu nombre y Para Villa Bloset, por citar algunas. Antonio Florentín y Antolín Gómez fallecieron el 26 de diciembre de 2003 y el 11 de noviembre de 2005, respectivamente. Nosotros recordando a Antolín Gómez aquí del afamado dúo Gómez Florentín, que nacía el 30 de diciembre en la capital misionera Misiones, Posadas, ¿no? El 30 de diciembre, como les decía, de 1938. Vamos a escucharlos aquí en Atardecer Guaraní. Estás escuchando Atardecer Guaraní. Aguapuita por ajei, hasta gallo zapucay. Oye, capicolán de vaso, ayer che convidai. Aguapuita por ajei, hasta gallo zapucay. Oye, capicolán de vaso, ayer che convidai. Luira carapa, puruta oqueja, morena por ache, ye gustaja. Luira carapa, puruta oqueja, morena por ache, ye gustaja. Sepe con bajeja se te iba, checutuna ne mora y jupe con ceroja y fue te iba. Ani checutu que sepe con bajeja se te iba, checutuna ne mora y jupe con ceroja y fue te iba. Luira carapa puruta oqueja, morena por ancha te gustaja. Luira carapa puruta oqueja, morena por ancha te gustaja. 20 con de rubita de mañana de pucabe, cherejera mojano menos de rubuene potabe. 20 con de rubita
se te gusta. Escuche, señores mío, escuche, le contaré. Se poncho bacana, se sombrero puré. Escuche, señores mío, escuche, le contaré. Se poncho bacana, se sombrero puré. Vivir cara pa' puro toqueja, morena por se te gusta. Vivir cara pa' puro toqueja, morena por se te gusta. Estás escuchando Atardecer Guaraní. Sobre el río Paraná, de Posada Encarnación, se extiende el majestuoso San Roque de Santa Cruz. Ha llegado para orgullo este puente sin igual, para sentirnos unidos, Argentina y Paraguay. Adiós mi balsa querida, ya no te vamos a ver. Hoy te reemplaza el progreso para bien de muchos ser. Cuando cruces por las noches de ambas orillas tu alrededor, qué obra de arte ha hecho el hombre por ver su pueblo crecer. El navegante a lo lejos va a observar que ya está llegando al puente por sus luz artificial. Cuando sala gigantesca cruza el río Paraná, hermoso puente San Roque, hoy te quiero homenajear. Adiós mi balsa querida, ya no te vamos a ver. Hoy te reemplaza el progreso para bien de muchos ser. Cuando cruces por las noches de ambas orillas tu alrededor, qué obra de arte ha hecho el hombre por ver su pueblo crecer. Estás escuchando Atardecer Guaraní. Camino misionero, dolor de mi ansiedad, herido monte y cielo que no puedo sellar, sendero que descansa mi pena en soledad. Tú y yo tenemos alma, cansado de soñar, por el camino yo te busqué, misionerita sentimental, sonriente y pura tierna mujer, con labios rojos para besar. Por el camino yo seguiré, llorando sangre de soledad, y sé que un día te encontraré, misionerita sentimental. Mi alma de bohemio un día encontrará la luz para mi sueño que siempre buscará. El alma presentida que busco en mi cantar, amor de misionera para la eternidad. Por el camino yo te busqué, misionerita sentimental, sonriente y pura tierna mujer, con labios rojos para besar. Por el camino yo seguiré, llorando sangre de soledad, y sé que un día te encontraré, misionerita Estás escuchando Atardecer Guaraní.
Así escuchábamos al dúo Gómez Florentín en estos temas Puraheichu y el primer tema luego Al Puente San Roque y por último Misionerita Sentimental. Gracias a todos los amigos que están en contacto con nosotros, gracias por sus mensajes, gracias por estar durante todo el año acompañándonos los martes y jueves aquí con nuestro Atardecer Guaraní. Gracias a las autoridades de la radio también por darnos este espacio y vamos por el 6º año en el 2025. Al 6 de marzo cumpliremos, Dios mediante, 6 años de estar en permanencia aquí en el aire con nuestro Atardecer Guaraní. Gracias a todos ustedes por estar siempre apoyándonos, escuchándonos, mandándonos sus mensajitos allí siempre, ¿no? Escuchando nuestro Atardecer Guaraní. Gracias a Rosa Arriola también con su mensaje que quiere saludar a todos los vecinos de allí de Ruta 126 y de Primera Sección. Chacras ahí para todos los vecinos, también saludamos a Olga Valenzuela que siempre nos manda sus mensajitos, para todas las familias ahí de los alrededores, para Hugo, para Norma, para toda la gente que está siempre sintonizando nuestro programa de la zona ahí rural de Primera Sección Chacra Sur. Gracias a todos por estar y le vamos a dedicar estos temas por el dúo Mbareté, claro que sí. Después nos vamos a despedir, señor operador. Vamos a dejarle a la audiencia en compañía del chamamé. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ir a prepararnos para recibir el 2025. Así que hoy nos vamos un poquito más temprano. Vamos a escuchar a Dúo Mbareté, después nos despedimos. Adelante. Cuánto te añoro, se
Así escuchábamos Camino del Arenal de Tallago Ross y Mario Millán Medina, ejecutado por Dúo Mbareté con el bandoneón de Carlitos Álvarez. Saludamos a la familia de Goya, nos están escuchando. Francisco nos está escuchando y mirando por el teléfono, dice. Así que gracias, Fran, por estar. Te amo muchísimo, mi amor. Que el 2025 sigas así con esa inteligencia impresionante, Todas notas altas en el colegio. Francisco, gracias, mi amor, por estar allí. También a Santino, también a Santi, a Anita, que nos están escuchando en Goya Corrientes. Así, el comentario de Fran. ¿Saben cuál es el comentario de Fran, mi nieto? La abuela es youtuber. Bueno, aquí estamos en YouTube, sí, con el programa. Gracias por estar ustedes, los amo muchísimo. Y ahora vamos a escuchar otro tema allí por Dúo Mbareté, pero sé que hay algo de Elena Casas y Ramón Méndez. Por el camino largo de acacias florecidas, en otras tardecidas contigo recorrí. Hoy he vuelto porque aquí era el lugar del encuentro. Ha pasado mucho tiempo, parece que fue ayer. Yo sé que no está muy lejos el día que has de volver, cuando veas florecer acacias en otros lares, volverás y mis pesares se harán claro amanecer. Decí, mi vida, ¿por qué así todo lo olvidaste? Pero hay algo, vida, algo que no podrás olvidar. El romántico lugar donde me das tu boca, el murmullo de las hojas, el perfume embriagador, las palabras deliciosas de aquellos versos de amor. Yo sé que no está muy lejos el día que has de volver, cuando veas florecer acacias en otros lares, volverás y mis pesares se harán el claro amanecer. Decí, mi vida, ¿por qué así todo lo olvidaste? Pero hay algo, vida, algo que no podrás olvidar. El romántico lugar donde me dabas tu boca, el murmullo de las hojas, el perfume embriagador, las palabras deliciosas de aquellos versos de amor. Estás escuchando Atardecer Guaraní. Así escuchábamos Dúo Mbareté allí, pero sé que hay algo y nosotros nos despedimos,
para reencontrarnos nuevamente el próximo año. Aquí, Dios mediante, el próximo jueves vamos a estar a la hora 20. Y gracias a todos ustedes, que tengan un año espectacular. Feliz año para todo el personal de la radio, para todos los compañeros, para la gerencia, para todos, feliz año, para todos los auspiciantes, para todos los amigos oyentes, claro que sí, para toda la familia. Saludamos nuevamente a Cari, que nos sintoniza allí en Córdoba y nos ve a través de la televisión. A Cari, a Celes, allí en Córdoba capital, nos está escuchando y mirando. Y también a Anita en Goya, Francisco, Santino, Santi, para ustedes. Gracias por estar, los amo mucho, que Dios me los cuide muchísimo, siempre con mucha salud, que el 2025 nos encuentre unidos como siempre, en paz, en armonía, con todo el amor que siempre nos tenemos entre la familia, como debe ser. Así que para todos ustedes también allí del otro lado, junto a sus familias, que el 2025 sea espectacular, un año buenísimo en todo, ¿no? En todo. Son los deseos de quien les habla y del programa Atardecer Guaraní. Nosotros nos despedimos hasta el jueves a la hora 20. José Estilo, muchísimas gracias. Y lentamente la noche se va poblando de estrellas y ya al final de la huella nos debemos despedir, prometiendo regresar cuando suenen los acordes de guitarras y acordeones con mi lindo chamamé. Allá por Alcaraz segundo, creo no hubo otro en el mundo para hacer sonar el freno, y no hacía ningún ruido cuando traía un ajeno. Fue codiciado el María Grande por toda la paisanada, pero no lo podía vender por ser de marca bojada.
campos en tu paraje, vistosas garzas y carauné, eran adorno junto a las plantas, tus camalotes de flor rosada, cañada mala, la lecué. Cuántas veces de amanecida, un doilera lloró a Yaité, y yo azorado en esta orilla, medio indeciso por la crecida, con mi cordión igual que crucé. Telefonía celular en Caguazú 717 saluda a todos sus clientes y amigos en estas fiestas de Navidad y Año Nuevo y augura a todos un futuro mejor. Telefonía celular, teléfono 3774 40 3800. Emecur, la empresa de salud más importante de todo el sur correntino, desea a todos, personal, socios, pacientes, amigos y ciudad toda, unas muy felices fiestas, que el 2025 nos encuentre unidos en pos de un mundo mejor. Emecur te espera en Juan Pujol 854, teléfono 3774 42 5005 y 3774 43 3395. Que la llegada del Niño Dios en esta Navidad traiga a sus hogares paz y amor y que el año venidero sea mejor para todos. Son los deseos de Taller de Motos y Rectificaciones El Gringo, teléfono 3774 44 66 60, con más de 30 años de experiencia. Farmacia Farmalab en Doctor Pozzi y Podestá de nuestra ciudad levanta su copa en esta Navidad junto a sus clientes y amigos y el deseo que el próximo año esté cargado de éxitos. Farmacia Farmalab, ocupándonos de tu salud los 365 días del año. Teléfono 3774 42 4202 y 3774 50 37 78. Farmacia Farmalab, profesionales a tu servicio. Supermercado El Turco 2 felicita a todos sus clientes, amigos y personas en general en estas tradicionales fiestas. Que esta Nochebuena y Navidad esté plagada de buenos sentimientos con la llegada del Niño Dios y que el próximo año nos encuentre siempre juntos bregando por la economía cursucuateña. Supermercado El Turco 2 te espera en calle Martín Fierro 880, teléfono 3774 63 64 45. Desde la ciudad de Mercedes, provincia de Corrientes, Talabartería y Curtiembre Iberá les desea a todos una feliz Nochebuena y Navidad, agradeciendo a todos el apoyo recibido y que el año 2025 esté lleno de éxitos para todos. Salud, amor, paz y trabajo son los deseos de Talabartería y Curtiembre Iberá en Avenida Independencia 475, teléfono 3773 45 83 57 en Mercedes, Corrientes. Yo vengo de ese norte forestal, de un mundo quebrachero y animal. Yo vengo de esos montes que ocultan horizontes y habitan el guasuncho y la torcaz. Yo soy de aquella tierra agreste y maderera, de puma, viento, norte y yarará. Yo vengo de ese norte montaraz, de cascabel, charata y aguará. Yo vengo de esos pagos
de fuego en los veranos, como un infierno en medio del gregal. Yo soy del reino altivo, valiente y sensitivo, de hacheros, de peonada y de jornal. Si nombro a Vera, nombro a Espín, Santa Felicia y Calchaquí, a Malabrigo, Margarita y a Fortín. Y aunque la vida me alejó, yo vuelvo al norte en mi canción, porque en sus montes se quedó mi corazón. Yo vengo de ese mundo del carbón, donde el honor descansa en el facón, del monte enmarañado, sensual y enamorado. Yo vengo con mi canto y mi emoción, dulzor de miquichices, de miel de camachuices, les traigo en esta rústica canción. Si nombro a Vera, nombro a Espín, Santa Felicia y Calchaquí, a Malabrigo, Margarita y a Fortín. Y aunque la vida me alejó, yo vuelvo al norte en mi canción, porque en sus montes se quedó mi corazón. Y aunque la vida me alejó, yo vuelvo al norte en mi canción, porque en sus montes se quedó mi corazón. Inquietante del lobero espera al jinete en el palenque, quien de un salto se ha enhorquetado y levantando el rebenque. Al guerrero nomás se siente y ya lo sacó escueleando. Sale el lobero bufando como cortando el viento, porque no aguanta el tormento. Se defiende como nadie y lo tira por los aires como relámpago de mal tiempo. Dicen que hay baile en el pago, así lo han anunciado. Como yo no soy quedado en cuestiones de bailar, despacito y por la orilla hasta el pueblo de llegar. Y a la salida una guaina en las ancas de mi zaino, seguro se ha de sentar.
¿Dónde están esas ternuras y caricias que tanto nos prodigamos? ¿O es que debo comprender que aquel cariño que creí se está muriendo? Tanto que nos quisimos. Y hoy vemos aquel cariño próximo a su final. No comprendo, mi amada, no comprendo. No comprendo tu actitud desconcertante para mi alma que te adora. Hay momentos que yo dudo que me quieras cuando te muestra distante. ¿Dónde están esas ternuras y caricias que tanto nos prodigamos? Es que debo comprender que aquel cariño que creí se está muriendo. Tanto que nos quisimos, que vemos aquel cariño próximo a su final, mi amor. Quiero que comprendas, mi amada, que te sigo queriendo mucho más que el ayer. ¿Dónde están esas ternuras y caricias que tanto nos prodigamos? Es que debo comprender que aquel cariño que creí se está muriendo. Tanto que nos quisimos, y ahí vemos aquel cariño próximo a su final, mi amor. Quiero que comprendas, mi amada, que te sigo queriendo mucho más que el ayer. Esta canción que hoy te canto, con el alma entristecida, nace del fondo del pecho, cual un sentido lamento. Fueron tus labios y tus ojos la guía de mi esperanza, mas un día te alejaste, sumiéndome en gran dolor. Pobre mi alma quebrantada, impaciente noche y día, va esperando la ternura que tu amor le entregaría. Apartar nunca podría de mi mente tu recuerdo, tu presencia solamente calmaría mi ansiedad. Fueron tus labios y tus